Adolfo López Mateos, fue presidente de la República Mexicana. Su periodo presidencial empezó el 1 de diciembre de 1958 y terminó el 30 de noviembre de 1964. Hijo de Mariano Gerardo López Sánchez Elena Mateos Vega, nació el 26 de mayo de 1908 en la Atizapán de Zaragoza en una familia de clase media. Sin embargo, la estabilidad económica se vio afectada cuando su padre falleció en 1915. Ya en la Ciudad de México, Adolfo estudió en el Colegio Francés con la ayuda de una beca, luego estudió en la Escuela Nacional Preparatoria entre 1923 y 1925, más tarde en 1926, se fue a vivir a Toluca donde estudió en el Instituto Científico y Literario. Adolfo López Mateos fue un profesor de literatura e historia en el Instituto Científico Literario de Toluca, hasta que llegó una de sus grandes oportunidades. El diario El Universal hizo una convocatoria para un concurso anual de oratoria para los estudiantes de nivel preparatoria o carreras de derecho. Con solo 18 años de edad, Adolfo participó en dicho concurso el 20 de mayo de 1929, ganó y así fue como comenzó a triunfar en la política. Cuando José Vasconcelos realizó su campaña presidencial, López Mateos fue el que se encargó de ser orador en el proceso electoral. En 1930 decidió estudiar Derecho en la Escuela de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Más tarde fue coordinador de la campaña electoral de Adolfo Ruiz Cortines para la presidencia de México. López Mateos se hizo cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 1952 a 1957, de ahí surgió la candidatura presidencial en la que se conoce como uno de los presidentes más carismáticos y queridos por la nación. Pasando a los aspectos políticos del sexenio de Adolfo López Mateos, el primer punto que podemos mencionar es que trató de equilibrar los procesos electorales. Para lograr realizó una significativa reforma a la ley electoral. Otro hecho importante fue el surgimiento de la revista Política. Posteriormente de López Mateos estrechó los lazos de México con la Organización de los Países No Alineados y apoyo al gobierno emanado de la Revolución Cubana. Poco después México declaró que la policía de Cuba era ajena a las aspiraciones y los valores de los pueblos latinoamericanos. También se rompieron las relaciones diplomáticas con Guatemala, porque ésta realizó un ataque aéreo a México luego de que el gobierno de Adolfo López Mateos había negociado con John F. Kennedy la devolución a México de El Chemizal. El presidente de los Estados Unidos visitó la Ciudad de México en 1959. Fue reprimida energéticamente una huelga de ferrocarrileros, que no estuvieron de acuerdo con las resoluciones legales establecidas por el gobierno. Otro hecho importante que aconteció en el gobierno de Adolfo López Mateos, fue que se reformó la Constitución de la República para establecer la participación de las minorías en el Congreso de la Unión. Además, claro, de los diputados del partido, por su iniciativa fueron aprobadas las nuevas leyes orgánicas de las Secretarías de Estado y Federales de Turismo y de Trabajo. Por último, la SECOP se divide en dos secretarías independientes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Obras Públicas. Los aspectos económicos de 1960, nacionalizó la industria eléctrica, ya que anteriormente dicha industria fue controlada por otras empresas del extranjero. Se declaró el dominio de la nación sobre la plataforma continental y el espacio aéreo. Más de 300.000 hectáreas comenzaron a ser utilizadas para el cultivo, gracias a 1000 obras pequeñas de irrigación. Interviene en favor de Cuba cuando éste se declaró socialista y se puso a que fuera excluida de la Organización de los Estados Americanos. Durante el mandato de Adolfo López Mateos, México controló al mercado del crecimiento mundial, logrando que crecieran los sectores de la economía, particularmente la industria de los servicios, con capital nacional e importantes inversiones extranjeras. El Estado de México adquirió la mayoría de las acciones de las empresas generadoras de energía eléctrica, se mejoró el nivel socioeconómico de los mexicanos y la industria creció en 51,9% como resultado de las significativas inversiones en los sectores automotrices, petroquímicos, mecánico y de papel. La economía mexicana tuvo un gran incremento con la ayuda de quien fungió como secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena. Aspectos sociales. En 1959 se creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos con Aliteg, encargada de publicar los libros de texto para los alumnos de educación primaria del país. El 30 de diciembre de 1959 fue creado el Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado, ISSSTE, Servicio de los Trabajadores del Estado de México. Se estableció la repartición de los desayunos escolares, se edificaron 50.000 viviendas populares, continúa con el
reparto de las tierras a los trabajadores del campo, se impuso en marcha el mandato constitucional que establece el reparto de utilidades a los trabajadores y centro de los lineamientos para la aplicación de los salarios mínimos, consiguió reprimir los movimientos de ferrocarrileros, maestros telefonistas. La huelga ferrocarrilera fue declarada en existencia ilegal por las autoridades laborales y estableció que todos los trabajadores recibieran un aguinaldo a finales de cada año en diciembre, el cual es un pago especial cuyo valor se calculan con base a los días trabajados.